Entonces, ya ahora sí. Entonces, de nuevo, gracias por la espera y por este cambio. Como les decía, este es un artículo que presenté, es un artículo que está basado en un capítulo de mi tesis de doctorado, en el que estudio el aburguesamiento rural en La Calera. Entonces, solo para darles un poco de contexto y el escenario, esta idea de este trabajo empezó, de hecho, cuando yo estaba haciendo la maestría, viendo la clase de Naturaleza y Sociedad con Diana Ojeda, en el cual yo estaba con mis papás y ellos estaban buscando un lugar para vivir. Se querían ir de Cedritos y fueron a La Calera y yo vi esta valla que me impactó muchísimo. Y esta valla, como ustedes ven, pues dice que un nuevo vecino te da la bienvenida, tu vecino la naturaleza. Y para mí eso fue pues muy impactante por dos razones. La primera es que este conjunto cerrado está vendiendo lotes, ¿no? Pero en realidad lo que está vendiendo es una idea de naturaleza prístina e intocable, e intocable. Y por otro lado, me impactó porque ignora que ya había viejos vecinos, ¿cierto? Que son los campesinos y mineros de La Calera que habían estado históricamente, como si aquí la gente que llegara a un lugar sin personas. Y eso me dio, pues, como ideas de tratar de entender desde la ecología política cómo es que se utilizan esas distintas visiones de naturaleza y cómo se mercantilizan para la explotación de distintos tipos de explotación. Entonces, como esta nueva residencia de personas en La Calera no es nueva. En realidad, esto viene pasando desde finales de los 80s y los cambios que uno puede rastrear en el tipo de grupos poblacionales que viven en La Calera se pueden medir en términos de clase a través de la educación. Como saben, no hay un censo ni tenemos datos de ingreso, pero por nivel educativo lo podemos lograr. Entonces, en La Calera, desde el 2005 al 2018, las personas que tienen un nivel educativo de pregrado o superior casi que se duplicaron, ¿cierto? Del 18 al 34% en esos 13 años. Y al mismo tiempo, la cantidad de personas que tienen bachillerato o menos se redujo del 70 al 52% en las zonas rurales en La Calera. Esta disminución puede ser por al menos dos razones. La primera es que hay más cobertura educativa, que es posible, ¿cierto? Que, no sé, las escuelas veredales están haciendo mejor, están llegando a más personas, pero otra explicación de esto es porque ha habido pues desplazamiento de personas que se han tenido que ir de La Calera debido a estas nuevas personas que llegan. Otra forma de entender esto es también a través del número de licencias de construcción en La Calera rural, que han aumentado también, como pueden ver en esta gráfica, significativamente. Desde mediados de los 80, donde había muy pocas, pasamos a más de 225 en un pico a finales o a mediados del 2010. Se pueden ver tres picos de llegada de nuevos residentes que, como vimos en la gráfica anterior, son de como clases más altas o al menos niveles educativos más altos. Al mismo tiempo, aparecen tres cambios especiales en el paisaje. El primero es que en el 90 llega un campo público de golf. El segundo es la Reserva San Rafael, que es de la que viene la gran mayoría del agua que se consume en Bogotá, que es construida en el 93. Y aparecen conjuntos cerrados para las élites, como Macadamia o Potosí, en estos puntos que están allá. Otra forma de ver también el cambio poblacional en La Calera es a partir del ingreso por predial. Y esta es la gráfica que yo creo que es más diciente porque es un aumento constante en ese valor. Entonces, el ingreso que le entra al municipio por el predial per cápita, pues estos en precios constantes, no están ajustados, pero se ha aumentado, digamos, constantemente desde el 2000 hasta el 2019, que es que tenemos cifras. Entonces, sí ha habido un cambio en la clase social en La Calera. Ha llegado nuevas personas que han, digamos, con otros tipos de capitales que han llegado a vivir buscando esa, como esa idea de naturaleza, como decía la valla desde el principio. Esto solo para mostrar ese cambio también. Muchas de estas personas llegan de Bogotá, que como ven a la izquierda es esta mancha urbana gris, y a la derecha está La Calera, que
con los cerros orientales en la mitad, que tienen un área de reserva y otros tipos como de barreras naturales y legislativas que impiden o que mantienen como un carácter de naturaleza prístina, que es el que están capitalizando, que están utilizando las constructoras y otras personas para atraer a las personas de clase alta. En realidad el casco urbano de La Calera, perdón que esto está en inglés, es de otra presentación, es el 0,46% de toda la extensión. La rural de La Calera es el 64%, mucho más de la mitad, y las reservas son casi el 35% del municipio. Entonces, este cambio, tanto en el uso del suelo como en las formas o como en las ideas que la gente está trayendo a vivir a La Calera, es lo que yo quería estudiar, los efectos de esa transición, los efectos de esos cambios en el paisaje y sobre todo qué pasa cuando personas tan distintas, ¿cierto? De clases tan distintas tienen que vivir ahora juntas y tomar decisiones sobre el espacio y sobre el paisaje. Esto lo hice a través de una etnografía de 20 meses en La Calera y con 45 entrevistas, y además participé en las reuniones de vecinos para distintos temas como seguridad o el megaparque San Rafael, que ya no va a pasar, y también las reuniones del POT y en sesiones del consejo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablar específicamente hoy? Lo primero es que la naturaleza tiene, para estas personas, tiene como dos tipos de visiones. Una naturaleza de producción, que es la ganadería, en el caso de La Calera, específicamente, pues desde que cambió como el uso del suelo de la explotación de carbón vegetal a después a las minas de Cemex, de Cemento Samper, pasa a agrícola y a ganadería. Y por otro lado, una visión de naturaleza que es más del consumo, que son estas personas que vienen a ver el pajarito de la valla del principio, ¿no? Son unas personas que quieren ver una naturaleza prístina, que no está tocada, y estas dos visiones usualmente van a estar en contraposición, ¿cierto? Si uno necesita un lote para producir papa o cebolla, que es lo que producen en La Calera, o para tener unas vacas, eso no es lo mismo que la naturaleza del consumo, ¿no? Que tiene que tener el área de bosque protegida y como de nuevo el colibrí y otras cosas que se tienen que dejar quietas. Pero después de hacer campo, esa relación que parecía como tan antagónica, la quise problematizar, porque lo que veía era que las personas no me estaban diciendo, no me están poniendo esto en términos tan, de nuevo, tan antagónicos, sino que era una relación mucho más compleja. Entonces, específicamente para este texto que les presenté y para la charla de hoy, utilizo dos grandes grupos de literatura sobre aburguesamiento o gentrificación. La primera es cuando se utiliza la naturaleza como excusa para el aburguesamiento. Y eso puede suceder desde dos visiones. El aburguesamiento verde, que es en zonas urbanas, perdón, y el aburguesamiento rural, que como su nombre lo dice, pasa en el campo. Y aquí hay unas distinciones muy importantes y muy finas porque las lógicas con las que se utilizan o con las que se producen estos cambios van a ser ligeramente distintas según el espacio donde están. Entonces, ¿quién inicia el aburguesamiento verde, que de nuevo es urbano? Es la máquina de crecimiento verde. Son intervenciones del Estado ¿no? Con empresas privadas que quieren hacer un cambio entre lugares que han sido contaminados o que están en riesgo ambiental a reverdecerlos, a volverlos más amigables, más ecológicos. Y por otro lado, en el aburguesamiento rural, el inicio es más individual. Son personas privadas que se van y construyen su casa en las zonas rurales, pero no hay un programa estatal detrás que permite ese tránsito. El papel de la naturaleza también cambia, mientras que en el verde hay que recuperar esos espacios contaminados y reverdecerlos. En el rural hay que disfrutar la naturaleza, hay que mantenerla y protegerla de esa forma. El cambio de paisaje también es evidente en ambos, mientras que en las zonas urbanas hay
muchos edificios e intervenciones de gran escala. En el rural son nuevas casas de lotes parcelados que aumentan la densidad poblacional, pero no tienen una intervención tan alta como las otras. Y finalmente, la llegada de nuevas personas en el verde es porque llegan después de la intervención. Llegan a comprar los apartamentos de los edificios LEED y no sé qué, en este nuevo como paisaje recuperado, mientras que en el rural la llegada es desde el principio. Y esto funciona muy bien en el norte global y en muchos otros lados donde esas distinciones son tan claras, pero en La Calera lo que yo veía era la gran mayoría de las cosas de la columna de la derecha, pero las lógicas eran un poquito las de la izquierda. Entonces la naturaleza llega a disfrutarla, pero también hay que recuperarla porque está en riesgo. Y en últimas, el Estado se metió para hacer intervenciones de gran escala y ahora hay conjuntos de edificios de 5 pisos e iban a hacer este megaparque, ¿no? Como que ya había una máquina de crecimiento verde detrás que se estaba como aprovechando para entrar ahí. Entonces esto funciona digamos, no solo funciona en el espacio, sino también tiene una materialidad en las relaciones interclase. Olvidé decir que todas estas fotos las tomé yo y esta True Hipster Barbershop está en medio de La Calera, al lado del cementerio, y es como un ejemplo muy claro de cómo empiezan a cambiar el espacio y los patrones de consumo y las estéticas en los lugares que están en proceso de aburguesamiento. Entonces vienen unas disputas que son por el espacio y las prácticas. Vemos que los nuevos residentes, por ejemplo, ya no ven con buenos ojos que los viejos residentes tengan fiestas en la calle. Esto pasa no solo en La Calera, sino en otros lados. Y empiezan a imponer esas nuevas estéticas y esas nuevas lógicas del uso del espacio en estos lugares. Pero al mismo tiempo hay unos gentrificadores, unos aburguesadores que la literatura llaman que buscan una preservación social o una conservación social. Y son personas que están como conscientes de su posición de clase, conscientes de sus intervenciones en el espacio, en las prácticas, y dicen, no quiero cambiarlas, quiero mantener esto, ¿no? Queremos ser los buenos vecinos y quiero conservar unas prácticas sociales de las personas que estaban antes. Esto en última se vuelve problemático porque conservan las prácticas que estas personas creen que deban conservarse, ¿no? Como que no incluyen, en últimas también siguen excluyendo a las personas, a los viejos residentes de los organismos de la toma de decisión y solo conservan unas partes pues, que quieren conservar. Y finalmente, unos estudios sobre gentrificación verde o sobre aburguesamiento verde dicen que en algunos espacios puede haber alianzas interclase lo suficientemente verdes, las llaman, en los cuales las personas de los dos grupos encuentran un lugar común en, por ejemplo, la protección de un canal o de un parque y que además quieren mantener como los estilos de vida de las otras personas que estaban ahí. Entonces quieren hacer intervenciones ambientales, pero al mismo tiempo conservando las prácticas económicas de los espacios, de las personas que habitaban estos espacios antes. Y ese pedacito es justo con el que quiero ahondar, porque en esa alianza suficientemente verde es cuando los pobladores, los nuevos residentes de La Calera, encuentran como una forma para imponer unas prácticas y encontrar resistencia a esas mismas prácticas. Entonces, ¿qué prácticas cambiaron? Esta es muy interesante porque esto es una manada de búfalos que están, bueno, al lado de la carretera y está, como ven ahí, al lado de uno de los conjuntos cerrados de élite. Y entonces, como ese contraste entre, de nuevo, la naturaleza de producción y consumo, cambia o se ve en las prácticas. Entonces dice don Javier, que es una persona que entrevisté, de los más viejos residentes que entrevisté, que él decía que la gente dejó de cazar armadillos en Pascua. Entonces llegan las nuevas personas con unas regulaciones de protección, por ejemplo, de especies, ¿no? Ya no se puede, digamos, no solo animales, sino también unas plantas, ciertas vegetación y pisos térmicos se tienen que proteger
y ya no se pueden hacer cosas, digamos, legalmente no se pueden hacer cosas que la gente históricamente había hecho en este espacio porque no son ambientalmente, digamos, amigables. Eso pasa, por ejemplo, también en las regulaciones agrícolas, el uso de pesticidas o, por ejemplo, los límites que existen para cultivar o para hacer cualquier tipo de cultivo según la altura del piso térmico, ¿no? Cambia como los espacios que los campesinos han podido utilizar para cultivar. Y esas regulaciones agrícolas o de protección ambiental provienen del Estado, ¿cierto? El Estado es el que dice, pues voy a pasar esta ley, bueno, ¿no? Como este nuevo código, esta nueva regulación, pero siempre está como en función o tiene una idea muy similar a la que los nuevos residentes tienen de qué es lo que se debe conservar y cuáles son las prácticas que se deben mantener. Entonces, como que el Estado y las clases medias altas tienen intereses similares, al menos en teoría, en el discurso sobre protección y regulación. Y un cambio, digamos, o más bien otro de los cambios que se puede ver, no es solo como de ese nivel macro de regulaciones, sino también en los espacios mucho más cotidianos de interacciones y prácticas entre vecinos. Esta cita también estaba en el texto, pero solo para resumirla, es una persona de clase alta que llegó a La Calera, que tiene una vecina campesina a la cual el perro se le estaba comiendo las gallinas que se metían al lote de ella. Y aquí hay varias cosas para resaltar en esta cita. La primera es que la persona de clase alta, digamos, está consciente de su posición de clase, ¿cierto? Ella dice, como digo ahí, con ironía, dice que la gallinita vale 5.000 pesos, ¿no? 5.000 pesos para ella no es mucho, pero para la campesina a la cual le mataron las gallinas, pues es un montón, ¿no? Entonces hay un lenguaje de clase que está funcionando acá. Y además hay otro punto para tocar acá y es que las personas también de clase baja son conscientes de esa diferencia de clase y la utilizan en ciertos momentos para pedir beneficios. Entonces, los cambios de práctica provienen de una cosa que los entrevistados me dijeron que tenían, que eran conciencia ecológica. Entonces, los nuevos residentes dicen que cuidan el medio ambiente. El caso que yo ponía ahí también en el texto es el de Jorge, que le preocupa un montón la basura y le preocupaba mucho que hubiera botellas de cerveza en las carreteras y que hubiera tapas de yogur en las quebradas, y él hacía campañas y se iba y recogía cada vez que paraba el carro a recoger basura y se peleaba con los vecinos en Facebook, ¿no? Como que era una persona que estaba muy preocupada por la basura, y como él, todas las personas a las que entrevisté, clases de nuevos residentes, decían que estaban preocupadas por la basura y que querían cuidar ese espacio. Y lo nombraban como conciencia ecológica. Tienen una conciencia ecológica de cómo cuidar y cómo se debería cuidar este lugar. Y además no solo tienen esa conciencia, sino que quieren enseñarle a los viejos residentes cómo es que tienen que cuidar el ambiente, ¿no? Entonces dicen, no son conscientes, hay que hacer más labores de concientización para que estas personas cuiden el medio ambiente. Y eso, digamos, responde a esas lógicas de nuevo, de una naturaleza que no es para la producción, sino para el consumo, por un lado, y por otro lado responde también como unas lógicas medio paternalistas, ¿no? Tipo casi que Jesús, ¿no? Como perdónalos porque es que no saben lo que hacen, perdónalos porque no saben reciclar. Yo vengo acá a enseñarles a reciclar y a cuidar del medio ambiente. Pero esa conciencia ecológica no se traduce realmente en prácticas, en muchas prácticas ecológicas. En última, si uno pudiera medir la huella de carbono de todas estas personas, pues los nuevos residentes tienen al menos 2 carros, ¿no? Como que hay consumo de muchos productos que pueden venir de otros lados, pero incluso cuando hay razones ecológicas, por decirlo así, puede tener efectos desastrosos prácticos. El ejemplo de esto es
una mujer me decía, yo le estaba entrevistando a un viejo residente, su vecina es una nueva residente y ella eh, sembró chusque como cerca viva porque no quería sembrar pinos porque no eran nativos y tampoco quería poner rejas de aluminio, pues de alambre. Entonces sembró chusque y en uno de los aguaceros normales de la calera se inundó la casa del entrevistado. Y lo que él no entendía era, como, pues, por qué si nunca se había inundado. Y lo que se dio cuenta era que había ramitas de chusque pues, en su terreno. Y lo que no sabía la señora es que el chusque casi que como que se derrite, se deshace con la lluvia y tapona las canales. La señora, pues, decía él, muy apenada, etcétera, pero pues es una muestra clara de una falta de conocimiento ecológico práctico que sí tienen los viejos habitantes, ¿no? Ellos sí saben qué tipo de matas se pueden hacer o se pueden usar para ciertas cosas. Entonces viene esa idea de la conciencia de clase juntada a la de la conciencia ecológica, porque los nuevos residentes saben que están en una posición de clase más alta y dicen también que por eso no hay integración, que hay una aversión de los viejos residentes hacia ellos. Y esta foto me parece muy interesante porque no sé si alcancen a leer, bueno, pero dice paso autorizado solo a propietarios, vía cerrada, no muchos signos de prohibición. Esto es un cerramiento que hicieron un grupo de vecinos, eh, en el cual unas personas pues decidieron hacer este cerramiento con una cerca eléctrica y con un control remoto, no sé qué, y poner la plata para eso. Entonces, al mismo tiempo, estos nuevos residentes dicen que no quieren integrarles, pero tampoco buscan espacios de integración, ¿no? Se cierran a otras personas. Y esto también es muy interesante, por ejemplo, en una de las citas que puse ahí en el texto de una nueva residente que dijo que ella nunca se había sentido discriminada en su vida hasta que llegó en La Calera porque le decían que era rica. Y que como ese señalamiento a ella, decirle rica, le generó como un malestar moral muy grande, porque decía, yo quiero hacer un plan de reciclaje con mis vecinos, nadie me para bolas, y además me están como victimizando por mi condición de clase. Entonces siente una responsabilidad moral de dar, eh, como Claudia antes, ¿no? De ella quiere pagarle a la vecina las gallinas, esta otra señora quiere hacer el programa de reciclaje, pero no, como que saben que no les van a correr porque están en esas posiciones distintas. Y del otro lado, los viejos residentes aprovechan eso en un argumento un poco redistributivo también. Si estas personas tienen más dinero, pueden dar más. Y este es el caso de este cerramiento, porque aquí son 9 casas y una o dos, no me acuerdo ahora bien, son de viejos residentes campesinos, a los que les pidieron la misma cuota dividida en 9, y ellos les dijeron, pues nosotros no podemos dar toda esta cantidad de dinero por hacer una cerca que ustedes quieren hacer. Nosotros no queremos esa cerca y tampoco nos pueden obligar a dar plata que además no tenemos. Entonces lo ven los viejos residentes como ese cambio de prácticas como una forma de condescendencia de parte de las clases altas y de paternalismo, ¿no? De nuevo, no tienen conciencia ambiental, tenemos que enseñarles y al mismo tiempo, como pues no nos vengan aquí a enseñar nada porque nosotros sabemos qué es lo que queremos. Esas disputas se ven al final en 3 tipos de interacciones de clase. Y esta foto yo creo que también es muy distinta de eso porque es una casa de estilo, como dicen los constructores de la carrera tradicional, o casa campesina también le llaman, con casa moderna, que ven las formas estéticas cambian, ¿no? El tipo de ventanas, todo eso es un cambio del paisaje y de la arquitectura, pero que empiezan a fusionarse como en unos lugares muy extraños en los cuales las fronteras son importantes de estudiar. Entonces, las interacciones de clase en La Calera, a partir de esas preocupaciones ambientales, son desde la clase alta la imposición
y culpar a otras personas. Yo tengo conciencia ecológica, yo sé reciclar, voy a enseñarle a esta gente a reciclar y ellos son los que no saben cómo lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, esa imposición es frecuente en otros estudios de aburguesamiento y es frecuente en otros escenarios de ese estilo. La única diferencia es que son por motivos verdes. Por otro lado, las clases bajas o los campesinos sienten, como también en otros lugares de aburguesamiento, una pérdida de comunidad. Ya no conocen a sus vecinos, son un montón de gente nueva que se cierra y se aísla. eh, y genera también desplazamiento. En esto puse un asterisco porque no es tan claro, como en todos los estudios de gentrificación, es muy difícil medir cuánta gente se fue por esta razón. Pero en La Calera lo que ha pasado usualmente es que parcelan una finca muy grande y algunas de las personas, o muchas, siguen viviendo ahí. Y, y entonces, pues hay desplazamiento, pérdida de comunidad de clases altas y de nuevo sentimiento de condescendencia y paternalismo. Y eso abre también unos espacios que, digamos, podemos hablar de eso en las preguntas, que es el resto de mi tesis, que es cuando aparecen relaciones funcionales y de otro tipo que generan un poco más de alianzas suficientemente verdes. Ahora, solo para resumir, varias cosas, varios puntos. Lo primero es que las interacciones importan, sobre todo importan en espacios que son de fronteras. No solo La Calera es un espacio entre urbano y rural, sino que además también son fronteras entre clases muy distintas que se tienen que, como que ahora tienen que interactuar y que antes no lo hacían al menos en unas relaciones más iguales, como en este caso. Entonces, estudiar esos espacios fronterizos y qué pasa en esos espacios es lo que importa y como que nos da una idea de cómo se generan esas prácticas y esas estéticas a la hora de pensar en el ambiente y la naturaleza. El segundo punto para resaltar acá es que las preocupaciones ambientales enmascaran una distinción de clase. Esto, digamos, no es nuevo, no me lo estoy inventando, pero en este caso se juntan como en un discurso moral de enseñanza y de dar que muestran de todas formas una separación muy rígida de clase. El tercer punto es que las clases altas también saben que las están imponiendo y las clases bajas como que lo saben también. Entonces son unas formas en las cuales como que esos posibles choques que hay entre estas personas están siempre enmarcadas en términos de clase. Y finalmente, el otro punto es que cuando interviene el Estado, como en las regulaciones ambientales que les decía antes, aparecen nuevas oportunidades para crear consensos, que son de nuevo lo que les decía, los siguientes capítulos de la tesis, pero que cuando llegan a haber intervenciones muy grandes como el Parque San Rafael o el POT o la forma de hacer acueductos comunitarios, estos vecinos que al principio tenían visiones muy distintas de naturaleza, encuentran lugares en común para hacer esas alianzas lo suficientemente verdes para pelearle al Estado. Pero para llegar a pelearle al Estado y encontrar esos puntos en común, tienen que lidiar con estas prácticas cotidianas de imposición y de negociación del ambiente y de lo verde, y qué significa en últimas la naturaleza para estas personas, tanto viejas como nuevas, que llegan a La Calera, en un espacio que está cambiando muy rápidamente de paisaje y de usos de suelo. Muchas gracias. Aquí, no sé, creo que vienen los comentarios de Andrés, pero si no, también en las preguntas. Pero bueno, gracias por la espera y la paciencia y estoy pues como interesado en su reacción. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Ya hay también varios comentarios que han hecho en el chat, entonces, de aportes, digamos, sobre intervenciones de aburguesamiento verde en distintos momentos. Me llamó mucho la atención algo, pues primero que todo, muchas gracias por su presentación. Siempre es muy satisfactorio y muy interesante ver cómo las personas que pasan por la maestría pues han seguido desplegando sus alas, por decirlo de cierta manera. Entonces siempre es muy grato ver eso. Yo leí con mucho interés
el borrador que nos compartió y pues claro, eso solamente es como usted bien lo dijo, un capítulo o un borrador de un artículo basado en uno de los capítulos de su tesis. Entonces, pues puede que muchos de los comentarios que yo vaya a hacer sean cosas que usted aborda en la tesis de doctorado en otras partes, pero pues por el formato en el que estamos hablando, pues no lo hemos visto. Hay digamos que me parece que todas estas relaciones sociales son tremendamente interesantes, o sea, digámoslo así, el desempacar estas conflictividades, pero como desde los dos extremos, por llamarlo así, desde los habitantes viejos y los habitantes nuevos, ambos saben que tienen de cierta manera algunas formas de presionar al otro. Eso me parece interesante e importante. Pero una de las preguntas que tengo, y voy a lanzarle varias, es si cuando yo tengo un espacio social, cualquiera que sea, de interacción social, y llega un actor nuevo, si no surgen siempre conflictos entre los nuevos y los viejos, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que el conflicto sea normal o natural, pero lo que estoy diciendo es que hace de diferente este conflicto a otros entornos donde llegan otros actores sociales, ¿sí? Esa sería la primera pregunta. También creo que su énfasis, pues muy probablemente estaba más en toda la parte de las relaciones sociales y la desigualdad social, pero encuentro como un poco, por decirlo así, que habría que darle un poquito más de rigor al uso de tres conceptos que usted usa, que es lo ecológico, lo ambiental y la naturaleza. Porque básicamente, a mi modo de ver, usted los está usando como, dependiendo del actor con quien hable, como equivalentes, y no lo son. Yo no pensaría realmente que una persona que se va a vivir a La Calera necesariamente esté buscando la naturaleza, puede estar buscando la ruralidad, que es muy distinto, ¿sí? Entonces yo creo que hay que pensar muy bien. Cuando usted habla de que una persona no tiene concepto ecológico práctico, pues yo no sé si se aplicara el término más bien de conocimiento ambiental, ¿sí? Yo creo que son cosas distintas. Y ver un pajarito, yo también veo pajaritos en mi jardín en Bogotá. Y yo no estoy diciendo que estoy viviendo en la naturaleza. Me parece tal vez que puede que usted tenga mucha más información para elaborar su argumento, pero para mí hasta el momento no ha sido del todo convincente. Tal vez en los grandes conjuntos sí, pero la gente que se va a vivir en ese aburguesamiento rural, que ellos están buscando la naturaleza. Para mí sería más evidente que están buscando la ruralidad. Entonces, ese sería otro punto. Me gusta que en la presentación, no en el artículo, no es tan evidente, si habla un poco de esta idea de que no necesariamente son excluyentes los dos tipos de ocupación del espacio, por decirlo así, que hay formas donde ha habido ciertos arreglos donde se buscan instancias donde puede haber, tal vez lo voy a poner de una manera, donde se soportan mutuamente, ¿sí? No necesariamente que viven armónicamente, pero soportan mutuamente sus em, distintas pues, especificidades en el manejo del territorio. Creo que hay una cantidad de preguntas que me surgen, porque y usted lo mostró un poquito con lo del impuesto predial y esos indicadores que muestra el contexto, que me parecen muy importantes. Y era una de las preguntas que yo tenía al mirar al haber leído el borrador, es que, por ejemplo, una de las características que sucede cuando empieza a pasar este aburguesamiento rural es algo que usted mencionó al final, y es cómo se van loteando las fincas. Y empieza a cambiar el valor de la tierra de una manera muy grande, ¿sí? Pues claro, si yo soy arrendatario, eso va a ser muy problemático para mí, si soy campesino arrendatario. Pero si soy propietario, de pronto puedo beneficiarme también, porque yo puedo venderle mi tierra a alguien. Entonces, yo creo que también hay que desempacar un poco esos campesinos que se han beneficiado de este proceso, de los cuales usted no mencionó absolutamente nada, ¿sí? Entonces yo creo que eso es un aspecto que vale la pena mirar. Y también creo que, o le hago un llamado un poco,
tuve la sensación, y pues espero que esté muy equivocado al respecto, en que usted habla mucho de estos conflictos que surgen entre los nuevos habitantes y los viejos habitantes y que hay prácticas tradicionales que ya no se pueden hacer. Y coincido en que hay muchas prácticas tradicionales pues que se van perdiendo, pero que las cosas sean históricamente, una tradición no quiere decir que sean necesariamente ambientalmente deseables, ¿sí? Para darle un ejemplo, tradicionalmente se usó muchísimo la grasa de oso de anteojos para tratar distintas enfermedades. Yo le aseguro que a nadie le gustaría matar un oso de anteojos hoy en día para eso, ¿sí? Sí conozco muchas zonas campesinas donde los cerca a Parque de Chingaza, por ejemplo, donde tienen problemas serios con los osos, porque a pesar de que nos dicen que los osos de anteojos son animales que son vegetarianos, tienen una predilección enorme por las vísceras del ganado vacuno. Entonces cazan a las vacas y se comen a las vacas, y entonces nadie le paga eso a los propietarios, ¿sí? Entonces, pues digamos que el punto al que voy es que hay ciertas prácticas que cuando trascienden una escala, ¿m? Ya no pueden ser aceptables porque no hay manera de mantenerlas como un paisaje funcional, ¿sí? Si todos nos ponemos a cazar armadillos, pues se acaban los armadillos. Pero si dejamos de cazar venado, como sucedió en la zona de amortiguación de Chingaza, pues volvemos a ver los venados, que antes los venados se habían refugiado a una parte, y es lo que estamos viendo pasar con los osos en este momento, ¿sí? Entonces, digamos que por último, para cerrar, hay algo que me llama la atención de su debate. eh, pues yo trabajo más temas como asociados a medio ambiente, sostenibilidad y temas relacionados, y es que esta idea de que hay unos actores nuevos que tienen una visión, digámoslo así, más de preservación, y unos actores más tradicionales que es de espacios de producción, es básicamente el mismo debate que uno encuentra alrededor del concepto de desarrollo sostenible, donde los países desarrollados buscan más sostenibilidad y los países en desarrollo más desarrollo, ¿sí? Entonces es un poco como un paralelo de ese debate. Em, y hay algo que me llama a mí la atención mucho de ese debate, y es que cada vez es más evidente, y usted habló de estas diferencias de clase entre los distintos usuarios, que estos paisajes, donde yo tengo distintos tipos de usos, quienes sufren más, por decirlo así, quienes son más vulnerables a la pérdida de servicios ecosistémicos son las poblaciones de más bajos ingresos. Pero a su vez, esas poblaciones son las más interesadas en conservarlos porque esos servicios ecosistémicos son gratuitos, ¿sí? Entonces, como que de cierta manera, pues como que está ese debate en que usted está de cierta manera presentando, es un poco lo contrario, que me parece interesante, y que son, digamos, los recién llegados los que están diciendo, no es que ustedes están desaprovechando una cantidad de servicios ecosistémicos a los que no han llegado, que los podrían usar de otra manera y que nos beneficiamos todos. Es como una hipótesis que o una idea que estoy soltando ahí. No estoy diciendo que necesariamente ese sea el derecho de las cosas, pero sí creo que el tema de tener más claridad en lo que se refiere cuando habla de naturaleza, de medio ambiente y de ruralidad es muy importante. Ruralidad para quién y cómo, ¿sí? Y con eso cerraría mis comentarios, Sebastián. Yo sé que disparé para muchos lados, y menos en la parte social y más en la parte ambiental, pero pues es lo que mi experiencia y mi experticia me permite. Entonces, pues veo, hay una mano levantada también, pero pues yo me imagino que lo que usted querrá contestar algunas de las preguntas o comentarios que yo le hice, y después abrimos el espacio, si le parece. Listo, sí, muchas gracias. Tampoco he podido leer los comentarios del chat, entonces así aprovecho para... Ahorita ya se los leo. Listo. Andrés, muchas gracias por los comentarios, como siempre, muy agudos, y sí, estoy de acuerdo con muchos de esos y tengo algunas respuestas y algunas no respuestas, pero a ver, voy a reorganizar lo que usted hizo, no voy a ir punto por punto. Creo que estoy de acuerdo en que la precisión entre los términos de medio ambiente, naturaleza y ecología es importante mantener. Yo los uso en muchos lugares
a veces como sinónimos y otras veces sí hago un uso consciente de eso. En los momentos en los que los uso como sinónimos es porque, por ejemplo, entrevistado A me decía, lo nombraba ecología, entrevistado B decía naturaleza. O sea, una de las preguntas que siempre en las entrevistas era, ¿qué es naturaleza para usted? ¿Qué es ecología? ¿Qué es esto? Y muchas veces había como convergencia en los términos. Entiendo que, digamos, en la literatura no es así, ¿cierto? Y por eso, como que en otros momentos los trato de usar de manera más explícita, pero en muchos momentos los uso es porque esas son las categorías que usan las mismas personas. Claro, digamos, tiene que haber un momento en el que sea más clara esa distinción y como esos bordes, esos límites de los conceptos, y en eso estoy de acuerdo. En el manuscrito al final de la tesis hay una reflexión también sobre eso, un poco de cómo se utilizan esos términos según quién. Entonces, de acuerdo. Pero en este caso específico, como para volver a su pregunta sobre la ruralidad, también yo pensé que la búsqueda de la ruralidad era lo principal, o pues al menos una razón muy importante para esto, ignorando la valla, ignorando los grandes conjuntos que venden explícitamente la naturaleza. A las personas que entrevisté que no fueron a conjuntos, sino a casas, perdón, individuales, decían que su razón era para estar en contacto con la naturaleza. Tal vez dos personas dijeron que toda su vida han estado cerca del campo, aunque siempre pues, vivieron en Bogotá, ¿no? Pero eso es otra discusión sobre, ¿no? Que la relación que uno tiene emocional con esos espacios, pero todas decían que es que quiero estar más cerca de la naturaleza, no quiero estar más en la ciudad, quiero estar en un lugar donde me sienta tranquilo, y hay una parte de como un campo idílico, es cierto, como una ruralidad idílica, pero estas personas no querían cultivar la tierra, ¿no? Estas personas no se mudaban a hacer del campo como un campo productivo, no serían los neorurales que llamarían en otros espacios o en otros países, sino como otras personas, sobre todo una profesora que está en Pereira les llamó rururbanos, como unas personas que están ahí como en la mitad de estos dos espacios sin saber muy bien qué hacer, que no tienen prácticas rurales, pero quieren vivir en la naturaleza del campo. Entonces, para también hacer explícita la distinción entre campesinos viejos residentes y como el campo rural, perdón, el campo natural que están buscando las nuevas personas, hablé de naturaleza para esa segunda categoría, como un englobe de esa idea de, digamos, espacial, como un lugar prístino, verde, etcétera, pero también tranquilo, sin ruido, como más idílico en muchos sentidos. Entonces, eso frente a los términos. Sobre los conflictos, esto es clave porque yo lo que vi primero fueron las alianzas y después vi los conflictos. O sea, estas cosas llegaron después de estar más tiempo metido allá. Lo que yo vi era que la gente estaba, pues voy a exagerar, ¿no? Pero como muy feliz, dichosos, como hablando, ay, sí, mi nuevo vecino, mi viejo vecino y no sé qué. Armemos el grupo de WhatsApp entre todos, hagamos todas las cosas juntos, ¿no? Vamos a pelearle a la alcaldía y al acueducto de Bogotá juntos, ¿no? Como que siempre había como un discurso de unión, que fue cuando escarbé un poquito más que encontré estos conflictos. Y eso fue una pelea de para arriba en la sociología, porque, como usted bien dice, en la literatura de aburguesamiento siempre hay pelea. O sea, es esta gente que hay conflicto para siempre, nunca hay espacios de interacción. Y lo que yo vi fue eso. Entonces, estoy de acuerdo, como que justo este es un espacio en el cual puede haber interacción y puede haber alianzas con excusa de lo verde, y que está acá. No sé si alcanzan a escuchar la bachata, vivo en un barrio, hablando de gentrificación, puertorriqueño, entonces hay mucho ruido a veces afuera de bachata. Pero bueno, esos son los puntos como de la gentrificación, como la literatura de gentrificación que se ha concentrado en el conflicto. Y lo que yo quería era darle la vuelta y ver en qué momentos puede haber, como me gusta esa palabra que usted usó, de soporte,
no de armonía, pero sí al menos como unos consensos funcionales que actúan en ciertos espacios. Sí, frente al beneficio de la venta de la tierra, estoy de acuerdo. Esta también fue una de las peleas de la gentrificación, porque en muchos de esos textos son arrendatarios, son personas que no vivían, no eran dueñas de las casas y que llegaron las constructoras y las sacaron, sino pues arrendatarios. Por eso hay un desplazamiento más claro en muchos espacios, pero en este, que eran dueños de la tierra, eso cambia la relación de poder, porque ya no son personas que tienen la posibilidad de ser como echadas, ¿no? Como que las expulsen, literalmente les acaben el contrato, les acosen para que cierren el contrato, sino que son dueñas de la tierra, y eso cambia también el tipo de involucramiento que pueden tener en las decisiones conjuntas, por ejemplo, el POT. Pensando en esa visión a futuro, como usted decía, de unos servicios, ecosistemas o un desarrollo sostenible que se pueda hacer, aprovechar para el futuro, creo que los intereses que tenían los viejos residentes son más fuertes en el sentido en que también son dueños de la tierra, no son arrendatarios. Y como ese cambio en la tenencia de la tierra, esa diferencia hace que puedan, como que entren a la discusión política con más como poder o como con menos desigualdad en la toma de decisiones de esos, como para futuro, como en el POT o como en el Parque San Rafael, de qué es lo que quieren, qué es lo que quieren ver, qué tipo de espacio es el que quieren tener, y que se junta un poco con el espacio que quieren tener los nuevos, por razones distintas, pero que convergen en ese espacio, o en esas ideas, perdón. Y de acuerdo con el comentario sobre que sea tradicional no quiere decir que sea ambiental o como sostenible o amigable con el ambiente. Sí, en eso estoy de acuerdo, y tal vez por eso es que quería meter esa categoría de la preservación social como una idea como romántica de qué es lo que era antes, o cómo vamos a conservar cómo era esta gente antes, es lo que dirían los buenos vecinos de como de ese grupo de literatura. Eh, pero eso es lo que los pone como en ese juego moral muy difícil pero como quiero que sigan cultivando. Tal vez en los anteojos es como un ejemplo extremo por ser un megafauna carismática, pero tenía vamos, un par de casos en los que había una quebrada que limitaba entre dos lotes de un nuevo y un viejo, y el viejo, no sé, tenía cultivo de papa y echaba pesticidas y lo que necesitara para el cultivo, y eso pues contaminaba la quebrada, y el nuevo residente entonces decía como, ay, pero yo quiero que esto se mantenga limpio, ¿no? Entonces ahí viene como esa posición moralmente difícil de, pues no le quiero quitar el trabajo, también tiene que sobrevivir y pagar sus cuentas, etcétera, pero no es de la forma que yo quiero, no, como que no es una forma que es sostenible o amigable. Entonces, de acuerdo, como que están justo ese es el punto de esa discusión, de romantizar unas prácticas versus como esa conciencia ambiental que llaman, ecológica, perdón, eh, que tienen de hasta qué punto, ¿no? Qué tipos de prácticas se pueden mantener y qué otras no. Y ahí el Estado es un actor fundamental porque el Estado regula muchas de estas prácticas, el Ministerio de Ambiente, la CAR, ¿no? Como que está todo el tiempo presente ahí en lo que se puede construir y hacer en la calera. Pero al mismo tiempo otorgan licencias a Cemex, ¿no? Y al mismo tiempo otorgan licencias a Coca-Cola. Entonces, es una aplicación selectiva de la preservación o de la conservación ambiental. Entonces, la gente, si ve eso también en el Estado, pues también como que ve eso como en escalas más pequeñas. Y sí, no, creo que esos son a grandes rasgos como los comentarios que usted tenía. Si hay algo que no haya quedado ahí, por favor, pues sí, como lo podemos discutir también, y de pronto también podemos ver los comentarios del chat. Sí, hay varias preguntas, pues digamos que hay una pues las estoy mirando un poco en orden, y hay una que habla
de la relación entre Bogotá y los municipios colindantes. Entonces, ¿cómo, la pregunta dice que, pues, ¿cómo es la relación o cuáles son las variables que hacen que ese aburguesamiento rural ocurra en los municipios? Pues, ¿cómo Bogotá incide en los municipios vecinos? Pues claro, usted lo vio en La Calera, pero de pronto tiene conocimiento de segunda mano de lo que pasa en Cajicá o lo que ha pasado en Chía. Y la otra pregunta relacionado con eso es si son distintos los tipos de aburguesamiento que usted pudiera decir. Ya claro que lo estamos sacando de su zona de confort porque lo estamos llevando a una zona distinta de su estudio y que no ha hecho 20 meses de etnografía. ¿No? Sí, yo creo que esa pregunta también es clave de hacer, sobre todo ahora con esa idea de la zona metropolitana de Bogotá, que viene desde hace rato, desde Peñalosa y antes, de cómo se iban a crear como estos grandes, no sé, como una gran zona regional de Bogotá. Y yo creo que ahí es distinto por varias razones. Por ejemplo, hay una razón de clase. Entonces la gente que se va a La Calera han sido sobre todo de personas de clase media alta, pero digamos en este sentido Soacha y Mosquera también son periferias de Bogotá que han sido suburbanizadas de otra forma. Han sido suburbanizadas bueno, Soacha de pronto no, pero Mosquera con una idea industrial, ¿cierto? De los parques industriales y de todas las fábricas y cosas que hay allá, como más de producción. Soacha, digamos que es distinto por la historia particular del municipio. Pero si uno mira las del norte, son un poquito parecidas a La Calera, pero ya están muy urbanizadas. Entonces no tiene una barrera como los cerros orientales que frena el desarrollo urbano de una forma que sí ocurre en La Calera y que estas personas a la que quieren acceder. En Chía y en Cajicá, pues hay muchos conjuntos y ya no es solo tampoco personas de clase media alta, sino hay también muchos conjuntos de vivienda de interés social y prioritario. Entonces cambia también el tipo de suburbanización como más urbano, quizá, mientras que en La Calera la búsqueda sí es por esa naturaleza, la búsqueda sí es por esa idea de estar lejos de la ciudad y de estar como en el medio del pajarito y de la zona verde. Y digamos, de forma interesante, yo creo, es que en otros lados de Colombia digamos, hay otras caleras que sí ha habido, digamos, se pueden comparar con eso. Entonces, por ejemplo, Llano Grande en Medellín o Cerritos en Pereira, que como les decía, hay una profesora allá que está estudiando esa urbanización, la llama ella, que son parecidos, que son como movimientos parecidos con razones similares y que no se han urbanizado de esa manera, sino porque tienen como una idea de naturaleza detrás. Entonces pasa ahí, pasa también en otros lugares de Latinoamérica eh, y pasa, digamos, no pasa tanto en otros lugares, yo creo que también por el tipo de la historia de urbanización que ha tenido Latinoamérica en comparación con otros países y otras regiones. Entonces como que especialmente en Colombia, donde el conflicto armado hizo que muchas personas llegaran a las ciudades, ver el movimiento contrario de que se vayan al campo toma una forma muy particular de expansión suburbana o de expansión urbana o como se quiera llamar, que vale la pena pues como tratar de descifrar y entender en qué se parece a otros y qué es lo nuevo que tiene acá. Gracias, Sebastián. Hay una pregunta aquí que hacen que me parece muy interesante em, y es si usted percibe alguna relación entre aburguesamiento rural y espacios turísticos que se creen, espacios turísticos elitistas. Si de pronto usted puede ver alguna relación en ese aspecto, que se vuelven espacios como para ir de turismo, que sería un poco lo que pasó en Villa de Leyva de cierta manera. Uh -huh. Sí. Yo creo que, o sea, sí hay cosas así en la literatura, sobre todo en Latinoamérica, de gentrificación, aburguesamiento turístico,
Entonces hay unos trabajos muy interesantes sobre el centro histórico de Cartagena, por ejemplo, e incluso sobre la Candelaria también, de cómo se reconfigura un espacio pauperizado por distintas razones, llegan personas, sobre todo extranjeras, a comprar y hacer lo mismo, comprar tierra, casas, cambiar las estéticas, cambiar las prácticas. Yo creo que eso de nuevo se ha concentrado en zonas urbanas como la Candelaria o el Centro Histórico de Cartagena, no tanto en zonas rurales. El caso de Villa de Leyva yo creo que es muy importante por eso, porque es una zona alejada, o Barichara también un poquito, ¿no? Como una zona alejada, eh, pero que tiene como una parte urbana, un casco urbano turístico, pero que la zona rural, las veredas de esos municipios es donde ha habido mucha más actividad o llegada de nuevas personas. Eso sí, no, digamos, no lo he visto, no sé, no conozco esa literatura, conozco la de el turismo urbano, la gentrificación turística urbana, pero no de esa, sí. De pronto no hay, así que eso también puede ser una buena forma, un buen tema de investigación para alguien. Hay una, se me acaba pues, de ocurrir una pregunta adicional. Esa es mía, me tomo la palabra porque yo estoy aquí pues haciendo de comentarista, pero en la mayoría de estudios de caso que usted incluyó pues como parte de su revisión de la literatura en el borrador, el tema de raza es tremendamente importante. ¿Mm? Y aquí en el caso de La Calera, pues es más de clase, o hay también algunos elementos que usted pudiera decir que es de raza, no sé, por usar, yo sé que es una expresión que es muy peyorativa, es hablar de esos indios al referirse a los campesinos o cosas de ese estilo, si usted vio ese tipo de comportamientos o no. No, o sea, sí, no. La respuesta corta es no. Es cierto que la gentrificación en Estados Unidos se lee en clave de raza. Yo creo que es porque la raza en esos momentos también, o sea, como que se pone encima la clase. Entonces son personas de clase más alta que normalmente son blancas, que llegan a barrios usualmente, como tradicionalmente negros, y como que ahí es donde se ven esas discusiones, y como la gente en Estados Unidos tiene una fijación muy grande por la raza, por distintas variables históricas, etcétera, lo leen en clave de eso. Pero en otros espacios no se ve de esa manera. En Latinoamérica se ve eso, en clase sobre todo. En Europa es una cosita como de nacionalidad y etnicidad muy rara. Entonces cada región tiene como una forma de leer esas desigualdades. Lo que yo vi en La Calera, pues nunca vi eso enmarcado en términos de etnicidad ni raza. Siempre fue clase u ocupación ocultando clase, ¿no? Como campesinos. Entonces los campesinos van a ser de clase baja, cuando no se referían a ellos. O pues los ministros, ¿no? Como que era también sí, pues una ocupación que hablaba era de clase. Las referencias como a lo étnico, a la etnicidad, eran más cuando la gente, los viejos residentes, hablaban de la historia del municipio, de cómo a los calerunos se les llamaba patiasados, ¿no? Porque eran personas que transportaban carbón de palo, que quemaban en La Calera y las llevaban a Bogotá con un cable que había ahí, no sé qué, y que se les quemaban las plantas de los pies por estar quemando, ¿no? Pero eso era como allá en la lejanía, ¿no? Como allá en el pasado, no en lo que está, como en lo que estaban viendo ahí. Entonces no hubo como ese marco en la discusión de etnicidad. Hay dos preguntas bueno, hay un comentario aquí de una persona, Luisa Fernanda Pedraza, creo, perdón, es que no me sale completo, Pedraza, sí, que dice que cuántos finqueros y finqueras son negros o indígenas, en su mayoría son personas blancas en La Calera y en Huasca, dice ella. Ujú. Entonces, Sí, de pues, acuerdo. ahí hay un comentario ya más práctico, o una pregunta más práctica, y es em, cómo se configura un acueducto veredal en un contexto como este. Digamos, ¿usted vio como dificultades para lograr esa negociación o fue una de esas alianzas que fue relativamente exitosa? Sí, ese justo es el siguiente capítulo sobre los acueductos veredales.
Y yo creo que en este caso, en el caso de los acueductos, funcionaron como que hubo varias excusas que permitieron las alianzas. La primera es que ya había una red de acueductos antes de que llegara esta gente. Como que los viejos residentes, antes de que fueran viejos residentes, ya habían creado unas redes de acueducto, habían hecho pues tubos, habían sacado habían hecho como la búsqueda de las fuentes de agua, etcétera, etcétera. Entonces ya había una larga tradición, no solo en La Calera, sino en muchos lados en Colombia, una larga tradición de acueductos comunitarios. Y lo que pasa es que llega una paradoja de crecimiento, que es, llegan las nuevas personas como que se unen a esas redes de acueducto porque no hay otra forma de obtener agua en las zonas rurales de La Calera. Entonces se conectan esos acueductos. Eso lo que hace es generar más presión en la infraestructura, porque si un acueducto antes estaba diseñado, no sé, para 100 puntos, ahora son 150. Entonces hay más presión en las redes de infraestructura, pero al mismo tiempo hay más capacidad de pago para mantener esas redes de infraestructura. Entonces es una paradoja de, tenemos más gente, que eso hace que sea más difícil mantener el servicio, pero porque tenemos más gente, tenemos más plata para poder mantener el servicio. Sí, sí. Y como que se retroalimenta esa paradoja. Pero esa paradoja la puede llevar hasta cierto punto, porque Exacto, el líquido es finito, ¿sí? exacto, No exacto. puede, no puede Entonces, seguir expandiendo el acueducto ad infinitum porque se acaba el agua. ajá, exacto, exacto. Entonces ahí es donde creo que viene la otra coincidencia temporal de mi trabajo de campo, y es que no hemos llegado a ese momento todavía, Ok, que es en el que todavía están, como tiene capacidades de expansión y, por ejemplo, los nuevos residentes se meten a las juntas de directivas de los acueductos también, y muchos son, no sé, ingenieros o yo qué sé, y saben de cómo obtener mejor agua o más agua o lo que sea, pero al mismo tiempo tienen los viejos residentes de la historia local de dónde están los espacios de los que pueden tomar agua y cuáles quebradas se secan más en qué momentos, ¿no? Como que hay de nuevo, relación funcional de conocimientos y de plata y que en este eso, momento actúa, pero que de acuerdo, yo creo que esa es la alianza más sí. tenue, porque va a llegar un momento en el que va a reventarse, Mm. y que de hecho por eso en las discusiones del POT, que es un capítulo todavía más adelante, lo que la gente quiere es frenar el crecimiento, ya no más gente, ya no más, hay que preservar este espacio. Dicen, ellos mismos se refieren a sí mismos como guardianes de la naturaleza, y el POT tiene que restringir toda la cantidad de construcciones y de cosas que se vayan a hacer. Entonces ahí es pensando en ese desarrollo a futuro del municipio, de nuevo convergen en esas ideas de finito y cerrarle la puerta a los nuevos, no, como que los nuevos les cierran la puerta de entrada a los más nuevos, y los viejos mantienen igual sus espacios. ¿Qué pasaría, qué piensa usted que pasaría? Uno de los cuellos de botella es el transporte, pues porque el transporte a Bogotá. Muchos de estos habitantes rurales em, pues viven en la Calera, en las zonas rurales de la Calera, pero muchos de ellos tienen que trabajar en Bogotá y vienen a trabajar en Bogotá. Y ha habido muchos intentos de mejorar las vías para llegar a la Calera, ¿sí? Entonces, te habló del túnel de la Aurora hace un tiempo, del que nunca ha pasado nada, se ha mejorado la vía que va por el Codito, pero pues también eso tiene tanto de largo como de ancho. Supongamos que usted le dijeran, bueno, ¿y hasta dónde, si mejoran las vías, qué va a suceder? ¿Sí? ¿Cuál sería su escenario de lo que podría pasar? Sí, que me imagino que eso también es de las discusiones del POT, se ha hablado mucho. Sí, y sí, ese es el miedo de mucha gente, eh, porque por un lado, entonces dicen queremos mejores vías, pero por otro lado eso le va a abrir la puerta a que lleguen aún más personas y se vuelvan a presionar, ejerzan presión sobre la infraestructura. Yo creo que eso no
no se va a solucionar pronto. Por ejemplo, no solo había como esos proyectos del túnel y de mejorar la vía, hubo una ampliación en la vía de La Calera, pero solo desde de La Calera, no de Bogotá. Eh, con el megaparque San Rafael que iban a hacer, iba a haber un cable que iba a conectar bueno, el parque con la 134 con novena. Entonces la gente estaba emocionadísima, pero y querían que entonces más bien el cable llegara al centro del casco urbano de La Calera para que fuera un medio de transporte para las personas y no solo para el parque. Entonces ahí, eso tampoco llegó a ningún lado porque pues no pasó. Y la mejora de la vía del Codito también es una discusión, pero esas son como las zonas, las veredas más inseguras de La Calera, entonces tampoco mucha gente quiere llegar a vivir allá. Entonces, como que hay sí, como una preocupación por la presión del transporte, eh, y que en realidad no se sabe muy bien qué vaya a pasar, porque en últimas muchas personas, viejos residentes que yo escuchaba en las reuniones del POT o en otros lados, decían que pues quienes van a usar las carreteras son las personas nuevas con sus 7 carros, no la flota que usa, ¿no? Como también un argumento medio redistributivo, de nosotros vamos en flota, eso ocupa menos espacio, etcétera, ustedes necesitan las vías para todos sus carros. Pues yo siempre aquí he caminado por mi carretera destapada de la vereda, ustedes son los que se preocupan porque su Mercedes se vaya a rayar por debajo, entonces pues si quieren meterle la plata, bien puedan, eh, pero nosotros pues no vamos a usar esto y pues no vamos pues tampoco tenemos la plata para meterle a esto. Hay una última pregunta aquí y alguien que levantó la mano, entonces voy a hacerlo en ese orden. Entonces, la pregunta era que digamos, si usted tuviera em, que aventurarse a hacer una clasificación de los tipos de gentrificación en el Valle del Río Teusaca, ¿lo podría poner en varias categorías? Pues en principio se le ocurren a uno dos como grandes, que serían los conjuntos cerrados versus los no conjuntos cerrados. Ujú. Pero más allá de eso, ¿usted pensaría que puede ir uno hilar más fino? Em, Eso fue una hipótesis que tuve también, y al principio pensé en dividir a los no residentes por olas de llegada. Entonces, una gente que llegó a principios de los 90, otra gente que llegó a principios de los 2000, otra gente que llegó a principios de los 2010. Eh, y aunque es verdad que cambian, por ejemplo, entre más viejos, más cerca de la carretera. Entonces, eso, o sea, es un cambio, por ejemplo, en la distribución de los no residentes, porque aumenta el precio de la tierra, aumentan, bueno, estas presiones y demás. Eh, pero en últimas las motivaciones y los efectos son muy parecidos. Yo creo que otra forma de clasificarlo puede ser que tanta gente vieja haya alrededor, o que veredas son más mixtas que otras. Eh, y también uno puede ver eso, entonces las veredas del sur, que son más cercanas a Bogotá, son mucho más homogéneas en términos de clase versus las que están en el centro o al norte, que son mucho más mixtas. Entonces también como que podrían cambiar muchas de estas interacciones. Pero al final escarbando más no había diferencias como más estructurales o como con más sentido como de hipótesis más fuerte de confirmar que sí, como lo que está ahí. Entonces Pero, por sí, ejemplo, tamaños de predios no variarían, porque ¿cómo? tamaños de los predios no variarían, porque, por ejemplo, una Sí, persona que se fue a vivir a La Calera hace 15 o 20 años probablemente pudo comprar un predio mucho más grande, un lote más grande que el que compraría alguien hoy en día, porque el valor de sí, la tierra ha venido subiendo. sí, sí, Sí. sí. Hay cambios en eso, de las densidades también, pero al mismo tiempo, o sea, esas personas que llegaron primero pudieron comprar lotes más grandes, pero llegaron a espacios que son más densos ahora, o ahora son espacios más densos porque hay Ya, más gente que está ahí. ya. Entonces hay más espacio, pero más gente también. Sí, como que intenté de muchas formas tratar de hacer una tipología de eso, y más que algunos cambios como en lo que estamos hablando,
los tipos de relaciones que yo veía no había muchos cambios entre Perfecto. personas. Y por último, pues le voy a dar la palabra a Marta Herrera, que pues tiene la mano levantada y pues si hay alguna última persona que quiera hablar también, pues que se animen y levanten la mano y que abran su micrófono. Entonces, adelante, Marta. No te oímos, Marta. Sí, ya, creo que ya. Ahora sí. Sí. Ok, bueno, hola Sebastián, qué rico verte. Lo primero que quería hacer era pues felicitarte, muy buena exposición, el tema fantástico, aun cuando a mí me toca porque estoy como en proceso de eso aquí en Barichara. Ah, y pues me siento pues muy identificada en términos de lo que están narrando porque pues estoy viviendo un poco eso. Y coincide en muchos aspectos, y la prepotencia del recién llegado, o sea, como el problema de clase. Ahora, con una situación en un municipio que fue objeto de una situación de violencia muy fuerte, porque Barichara tuvo una situación de violencia muy fuerte en los 90, que ocasionó migraciones severas hacia otros municipios, el desplazamiento, por ejemplo, a Villanueva, y después la llegada es decir, de los patiafueranos que se contraponen aquí a los patiamarillos. Entonces, eso es una cosa como de las variaciones locales. Entonces, me parece que es muy interesante escuchar y esas reflexiones, me parece que que aciertan en muchos puntos, en otras son distintos. Yo tenía como dos preguntas, ¿no? Un poco de lo que yo he notado acá es que varía un poquito también dependiendo de las veredas, de la concentración, como que los grupos se tienden a concentrar, porque muchas veces se basa en el turismo, INEVI, entonces en esta vereda, y puede que se centren ahí, y hay veredas en las cuales pues los sectores de mayores recursos se tienden a concentrar, ahí a veces pasa un poco eso, pero tal vez el punto que más me interesaría si puedes desarrollar, porque no te lo escuché mucho en la presentación y me interesa saber, es un poquito el papel de las autoridades locales, porque uno siempre tiende a ver al Estado como el Estado, sí, Bogotá, y resulta que el juego de la autoridad local es algo muy, muy interesante, con muchos problemas, ¿no? Y que tiene que ver mucho con esas negociación de intereses. Entonces, básicamente mi pregunta va a qué has visto respecto al problema del manejo de la autoridad local, alcaldes y en fin. Y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, Marta. Y esto es una pregunta muy interesante porque yo digo después que la razón por las cuales, o una de las razones principales por las cuales estas personas hacen esas alianzas o consensos es porque tienen un enemigo común, que es el Estado. Pero el Estado en distintos niveles. Entonces está el Ministerio de Ambiente y la CAR como organismos nacionales que tienen pues unas jurisdicciones, etcétera. También está el Acueducto de Bogotá, que se ve como Estado también en La Calera, que es otra como monstruo, como gigante que está ahí. Y luego vienen las discusiones locales, sí, bueno, de la administración local, que también se vuelve un tercero enemigo. Y ahí hay un par de cosas para decir. La primera es que no ha habido alcaldes de los no residentes. Todos los alcaldes hasta ahora han sido de familias de toda la vida, los mismos, de los mismos apellidos que han estado, que son los mismos que eran dueños de muchas fincas grandes, ¿no? Que han estado toda la vida. Y entonces son como esa figura de autoridad más grande ha sido viejo residente o como adscrita o como junta a viejo residente. Entonces, por ejemplo, el alcalde ahorita fue alcalde antes y bueno, y toda su historia, toda su vida, etcétera. La alcaldesa anterior, perdón, ella era nueva residente, pero ella era la esposa de un alcalde anterior que destituyeron por corrupción. Entonces era pues como que tenía como esa idea, como esa imagen. Bueno, entonces, en fin, eso por un lado, alcaldes siempre como de interés, como de viejos residentes o adscritos a ellos, pero el consejo sí ha cambiado. El consejo sí ha tenido más personas nuevas
que no son mayoría, pero que han estado metidos ahí en esas discusiones. Y en esos espacios de las discusiones del Consejo es que, por ejemplo, cuando yo veía que había también algunas de esas incomodidades de clase, ecológicas y de subsistencia campesina. Entonces eran estas personas que decían, vamos, del Partido Verde, de muchos, ¿no?, como partidos menos tradicionales que el conservador y el liberal, que querían hacer regulaciones ambientales, estar muy de cerca siguiéndole la pista a los desarrollos urbanísticos que estaban aprobando la alcaldía, etcétera, etcétera, pero que también estaban muy cercanos a los campesinos y como a las formas de subsistencia, pues, de reproducción material de los campesinos. Entonces había ese juego en el consejo, un poquito, pero al final como la administración de las cosas grandes, de Espucal, que es la empresa de servicios públicos, de todas las secretarías, ¿no?, como todo eso había sido de viejos residentes y tenían unos intereses claros, y yo creo que por eso también tienen un poder más alto en la negociación y no se han dejado, digamos, no se ha absorbido la calera en la clase alta gentrificada como podría ocurrir en otros espacios, aunque mantienen... Una pequeña interpelación, Ujú. no tanto alcalde, sí, alcalde y consejo son importantes, pero inclusive instituciones que tienen que ver con el entorno. Aquí, por ejemplo, la CAS, mucha queja de campesino que no los dejan tumbar un árbol, pero si viene fulanito, tumba un bosque sin problema, o las contaminación, o la construcción contra lo legal, o sea, manejo, daño del entorno, inclusive aquí el entorno cultural. Entonces, como ese tipo de instituciones muy pequeñas, pues aparentemente muy pequeñas, pero que tienen un impacto grande. Planeación municipal, creo que es una de esas, no sé. Sí, el caso de planeación en La Calera es muy fuerte porque hay una legislación que dice que los calerunos, que son una definición como muy específica en la ley, pueden construir en lotes más pequeños, mientras que como las nuevas licencias de los nuevos tienen que ser en lotes mucho más amplios para como, ¿cómo se dice? Como para guardar la herencia de las tierras, que las puedan parcelar cuando se muera el abuelo campesino y los hijos lo puedan repartir, ¿no? Como que hay como unas salvaguardas para los viejos residentes. Pero lo que pasa es que muchas de esas personas se alían con nuevos, firman la escritura, y entonces planeación pues ve que eso está ahí y este es como el señor Venegas de toda la vida, y pues puede construir en lugares más amplios. Entonces hay una red de corrupción muy grande en esas instituciones también pequeñas, que es como que les funcionan a las dos personas, ¿no? Como por un lado pues enriquecen unos y los del otro lado pues pueden construir su casa en la naturaleza, ¿no? Como que hay una relación ahí, que es muy difícil de probar más allá de lo que me digan, ¿cierto? Porque pues en últimas los registros no puedo acceder a esos registros, y por otro lado pues nadie va a aceptar como en cámara en la grabación que hicieron una ilegalidad, pero eso es como lo que se dice en el común, ¿no? Y que sí explica por qué hay tantas casas que no deberían tener, que no deberían estar. No, y hay presos por eso, ¿no? Exacto. Hay presos. Exacto. Y por ejemplo, eso explica también por qué hay un conjunto cerrado de edificios de cuatro torres de 5 pisos en una zona de reserva en la que no debería haber más de 2 pisos, ¿no? En una casa de 2 pisos hay un conjunto de 4 torres de 5 pisos. ¿Cómo llegaron ahí? Nadie sabe, ¿no? Como que hay unas redes de corrupción ahí en la tierra que especulan un montón sobre el precio, sobre el lugar, que no se sabe muy bien quién está detrás de eso. O digamos, es difícil de probar quién está detrás de eso. Gracias. Gracias, Sebastián. Y le damos para la última pregunta a Jimena Torres. Por favor, si quieres habilitar tu micrófono. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Felicitaciones, Sebastián, por tu investigación. Mira,
Bueno, la primera pregunta que tengo es, ¿dónde podríamos indagar más sobre tu investigación? Segundo, quería preguntar si hay algún estudio sobre las nuevas migraciones de las personas, de los antiguos pobladores, hacia dónde están migrando, ¿sí? Y otra pregunta que te quería hacer es respecto a este fenómeno que nos hablas del tema de investigación, ¿ves alguna forma en que se puede controlar ese tema de corrupción de tierras? ¿Cómo ves, cómo se podría, digamos, mitigar un poco para salvaguardar o para proteger a los antiguos pobladores? O si hay alguna forma de, digamos, de solucionar ese conflicto de uso del suelo, por así decirlo. Listo. Gracias, Jimena, por las preguntas. La tesis entera todavía no está disponible, pero hay unas cosas chiquitas mientras tanto que les puedo ir compartiendo. Mentira, sí. Ese es un artículo que publiqué en una revista urbana. Está en inglés, pero habla como a grandes rasgos de lo que estoy haciendo. Y también, ya no lo encuentro ahora, después les paso, en una organización que se llama RIMISP, que fueron unas que me financiaron la investigación. También están colgadas unas partes, creo que la introducción de la tesis, que es como el capítulo que marca, pues enmarca qué es lo que estoy haciendo y qué está pasando. Y va a salir otro artículo en una revista indexada de sociología urbana pronto, sobre seguridad y como el uso de WhatsApp y seguridad en la calera para proteger estos espacios. Entonces esos son lugares donde todavía, como se puede ver por los lados, todavía no está colgada la tesis entera. Frente gracias, Andrés. Sí. Sobre la pregunta de estudios de a ver a dónde se van las personas, no, o sea, es muy difícil. Eso es como ese es el rompecabezas más importante de los estudios de gentrificación, porque nadie ha podido saber cómo acceder a esas personas. Es como ya se fueron, cuando los investigadores llegan al lugar ya está en proceso de aburguesamiento o ya está aburguesado, entonces no se sabe dónde estén las personas que se fueron. Lo que tengo entendido en La Calera, por ejemplo, es que quienes vendieron, muchos se quedaron en La Calera, ya sea en lotes más pequeños o se mudaron al casco urbano y abrieron una miscelánea o alguna tienda, sí, como migraron de la economía de producción a la economía de servicios dentro del casco urbano. Y otros que se fueron a Fusa. Al parecer Fusa es un gran destino para calerunos que se fueron y se fueron allá y se quedaron allá. Y hubo otros muy poquitos a Bogotá, pero, pero ni idea. O sea, no, es muy difícil rastrear a esas personas porque como se van ya pierden los contactos, ya no se hablan con las personas, no saben y no se sabe. Y eso pasa en este y en todos los casos de gentrificación, que es pues es un vacío muy grande de ese tipo de investigaciones. Y sobre la tercera pregunta, ¿cómo se puede hacer? Yo creo que hay no sé, hay muchos caminos en los cuales se pueden hacer. Un camino yo creo que es la preservación ambiental. En últimas, las discusiones sobre el POT o sobre todos esos planes de ordenamiento de distintos tipos van a permitir que se mantengan unos usos de explotación explícitos para campesinos, ¿no? Que se mantengan, que se tengan ahí, que ya no se vuelva todo una zona de reserva intocable, sino que sigan habiendo espacios en los cuales puedan pues, tener una reproducción material de su vida. Y también yo creo que hay como que una buena idea, una buena intención, por ejemplo, en esa figura que les dije de planeación, de dejar que los viejos campesinos tengan más libertades en la consecución de tierras o la parcelación de tierras, pero ahí la pregunta es, pues, que se vuelven formas de corrupción también. Y para eso yo creo que hay que pensar en una política más amplia de redistribución
de darles, no sé, como un tipo de bonos o algo al trabajo campesino para que se pueda mantener sin necesidad de recurrir a otras fuentes de dinero de otros lados. Pero de aquí a que eso pase, lo que tenemos es que pues mantener esto y que las personas nuevas pues sepan, digamos, se incomoden como con esta idea que mostré hoy, que se incomoden moralmente en su búsqueda por la naturaleza y su imposición de nuevas prácticas y que lleguen a acuerdos y acuerdos políticos que se puedan traducir en códigos o regulaciones en unos lugares o incluso en acuerdos informales de cómo debería ser este espacio. Muchas gracias. Jimena, acabo de poner en el chat el vínculo que encontré de Sebastián en RIMISP. Entonces, si quieres, ahí tienes la información. Entonces, Gracias, Andrés. pues Muchas bueno, gracias. Sebastián, muchas gracias a todos los que participaron. Ana me pidió el favor que cerrara, entonces, pues muchos éxitos, Sebastián, en completar estos artículos y pues muchas gracias por haber participado en el coloquio. Yo creo que estuvo muy interesante. Por lo menos yo aprendí bastantes cosas y siempre es interesante tener la participación de muchas personas que no están necesariamente en la Universidad de los Andes y eso siempre es muy llamativo. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias Andrés por los comentarios, Ana María por la invitación y a todos ustedes por el espacio, por la paciencia al principio. Y bueno, pues sí, me gustaría también poder seguir en estos espacios, también compartiendo estas ideas y demás que siento que son interesantes para construir pues sí, seguir construyendo. Gracias. Bueno, Suerte. gracias.